Ok, entonces como les mencionaba, estamos trabajando ante un punto máximo y un punto mínimo, ok, que está configurado en base a una temporalidad semanal. Esto es muy importante porque recuerden de que las instituciones siempre trabajan en temporalidades mayores. Entonces nosotros queremos poder continuar siguiendo las huellas que nos van dejando estas instituciones corporativas, ¿sí? Entonces, a partir de eso habíamos dicho de que aquí hubo una transferencia de liquidez. Aquí hubo una falla estructural, eso determinaba toda esta área de oferta, ¿ok? Área de ventas y a partir de ahí lo que estamos observando ahora mismo con el DXY es de que las semanas anteriores, si yo me pongo a analizar esta vela aquí, esta específicamente, se dan cuenta cómo el precio terminó cerrando por debajo de esta mecha, ¿cierto? Ahora, esta siguiente vela terminó cerrando de la misma forma con presión por parte de ventas. Y a esta vela en el DXY de lo que sería ya esta semana, básicamente le queda un día con 9 horas para que esté cerrando. Y aparenta también de que podría cerrar de repente con una wick que nos indique presión por parte de ventas. Ahora, si estoy entendiendo yo todo ese comportamiento, entendiendo de que el precio debería estar acelerando, deberíamos estar viendo ya la próxima semana una vela bastante grande bajista o que por lo menos me dé una interacción con este mínimo aquí abajo. Si no sucede eso, entonces, ¿a qué tipo de entendimiento nos llevaría? A que podría darse la situación de que el precio nuevamente cambie de carácter y veamos un movimiento al alza. ¿Ok? Entonces, vayamos ahora a una temporalidad diaria. ¿Qué me está indicando esta temporalidad diaria? Ok. Desde daily, nosotros por aquí entendemos de que internamente en esta temporalidad diaria, ¿qué fue lo que hizo el precio? Me dejó este mínimo aquí abajo y me dejó este máximo aquí arriba. Internamente el precio se encuentra ante este fractal operativo. ¿Ok? Eso de ahí determinaba un área de interés. Ahora, el área de interés, recuerden que viene a ser un nivel de evaluación. Aquí nosotros tenemos que prestar atención para poder ver la ley del esfuerzo versus el resultado. ¿Ok? Ya que si el precio testea un nivel de interés de demanda, debe generarme un resultado considerable. ¿Sí? Y obviamente ese resultado debe tener una posterior continuidad. Ahora vamos a ver enseguida cómo es que se representa eso. Más que nada, desde H4, si ya nos vamos metiendo en todos estos timeframes, ¿qué es lo que estuvo sucediendo por aquí, chicos? De que en el primer toque, básicamente nosotros veíamos esta especie de transición en donde por aquí teníamos ya la alineación estructural en teoría o el quiebre de este punto máximo externo. ¿Por qué ese punto nos interesa a nosotros? Porque fue ese el nivel que me llevó hasta este mínimo aquí abajo. Luego el precio iba construyendo todo esto, termina de quebrar y al precio está realizando esto, nosotros podríamos ir determinando ciertos niveles de interés, ¿ok? Podríamos decir que tendríamos este aquí interno, también podríamos haber marcado todo esto que pudo haber sido un punto de interés externo. Lo cierto y lo concreto es que recuerden, un nivel de interés siempre va a ser una zona en la cual nosotros vamos a querer evaluar el comportamiento con el cual el precio llega a estos niveles. Ahora, si nosotros estábamos marcando este nivel de aquí, se dan cuenta como el precio generaba una vela con wide spread, ¿sí? Si yo tengo un nivel de interés y veo una vela con wide spread, es decir, con un cuerpo súper grande y que va acelerando, va llegando a esa zona con mucha velocidad, lo más probable es que termine cayendo mucho más, ¿ok? Entonces, no sería nada lógico estar ejecutando ninguna compra en niveles de interés en los cuales el precio cuando se va adentrando con wide spread, ¿ok? Vuelvo a repetir, wide spread viene a ser un cuerpo grande, ¿sí? Entonces, si el precio se mete a una zona de interés con wide spread, ¿cuáles son los siguientes niveles que yo debería estar evaluando? ¿Ok? Debería evaluar mis puntos mínimos, ¿ok? O máximos, en todo caso, para ver cómo el precio tiene interacción con esta zona. Porque si el precio viene cayendo con wide spread, ¿ok? Y luego tiene una interacción con el mínimo, pero esta vela aquí se termina devolviendo dentro del fractal, dentro de lo que viene a ser nuestro rango operativo, ¿eso qué nos indica? Nos indica de que toda esta presión por parte de los vendedores aquí
básicamente ya se estuvo agotando al estar testeando este mínimo aquí. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva al entendimiento de que, ok, el mercado por aquí podría generarme ahora cierta reacción. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos siempre estar viendo presencia por parte de los compradores para poder confirmar, obviamente, toda esta hipótesis que estamos armando. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esto dentro del DXY? Miren, el precio se devuelve, ¿ok? En este caso particular, el precio no tiene un cierre por encima de esta wick. Esta vela aquí no termina cerrando por encima de esta última mechita. Entonces, no nos da la confirmación que nosotros solemos buscar, que en este caso sería que el precio termine, en este caso cerrando por encima de esta mechita aquí abajo y que nos deje una wick, ¿ok? Ahora, no hace eso el precio. Sin embargo, ¿qué hace posteriormente? Aquí el mercado me da esta aceleración. Esa aceleración de ahí básicamente me está llevando a entender bajo todo el contexto de que es una barra de fortaleza. Y esa barra de fortaleza me indicaría que hay posibilidad para que el precio suba. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los puntos de interés cuando el precio me da una barra de fortaleza? ¿En qué niveles el precio puede testear para luego subir? Bien, puntos estructurales por detrás de esa ineficiencia que generó la barra de fortaleza. Miren aquí. Ahora el precio en ese nivel dio una transferencia de liquidez. Uno pudo haber comprado en ese nivel, pero si aún no lo veía, ¿qué hacía posteriormente el mercado? Terminaba cerrando esta vela aquí por encima de este punto estructural y para completar todo esto nos da aquí una wick. Y todo esto lo estamos viendo en H4 sin pasarnos a otras temporalidades. Es simplemente el análisis correcto y el contexto correcto de lo que está sucediendo. Entonces, a partir de esto, miren, había oportunidad, por ejemplo, para poder estar tradeando esto. Aquí hubo oportunidad para tradear esto. Aquí hubo oportunidad para tradear esto. Aquí. ¿Ok? Se van dando cuenta, entonces teníamos todo ese movimiento que el precio fue realizando, que obviamente se pudo haber convertido en profits. Teniendo en cuenta de que este fue el nivel en el cual el precio llegó a nuestra sesión de Nueva York, entonces uno pudo haber tenido por aquí algo así, y ya obviamente dependiendo de en dónde ustedes van a estar teniendo su target. Como este movimiento de aquí, ¿ok? Ese movimiento fue un movimiento que dio una aceleración muy importante. Definitivamente nosotros consideraríamos ese punto máximo y ese punto mínimo como una zona en donde esto pudo haber sido un cambio de carácter, ¿ok? Entonces, al ver esto, nosotros entendemos de que hay zonas en las cuales el precio puede estar reaccionando. ¿Cuál podría ser esta zona de aquí? A simple vista nos llama la atención todo este último movimiento continuo que sacó liquidez previa, ¿ok? Entonces, por eso el precio se mete ahí y nuevamente reacciona. Así que, ¿hasta dónde podemos estar extendiendo el target? Podríamos extender de repente, ¿por qué no? Hasta este punto de aquí, que podría generar alguna reacción. De hecho, lo hizo. Como también podríamos haber extendido el target hasta aquí arriba, ¿ok? Y ya dependiendo, si uno extendía el target hasta la última parte, de arriba mismo, debería ir viendo siempre la estructura que el precio iba dejando. En este caso, aquí comenzó a transicionar y bueno, imagínense, luego de estar ganando todo eso, cerrar por aquí. Igual no está mal, es un 1-3, pero es muy importante siempre ir evaluando no solamente los puntos de entrada, sino que también los puntos de salida correcta para que cuando ustedes vayan teniendo una trayectoria bastante importante que le está dando profits, de que puedan asegurar todo eso y obviamente ir sumando así. Entonces ahí teníamos este movimiento en particular, como les estaba mencionando en H4, esto se dio el día lunes a las 9. A partir de eso el precio fue subiendo, ahora se mete a esta zona y veamos qué fue lo que el mercado fue realizando en ese nivel, en el DXY particularmente. Eso entonces se dio el lunes 25, ¿sí? El día de ayer, vamos a ver si es que hubo algo interesante. Martes, desde la sesión de Londres. Entonces tengo H1. Ok. Entonces, en H1.
Básicamente el precio genera, un segundo, a ver, ok. Entonces, les decía yo, esta zona genera este movimiento a la baja. Se dan cuenta externamente, estamos alcistas, pero esto generó un cambio de carácter interno y menor. Entonces, yo tengo punto máximo, tengo punto mínimo. Quisiéramos ver qué pasa cuando el precio va generando el retroceso. Aquí tuvimos una toma de liquidez del máximo anterior, el precio se vuelve a meter por debajo y cierra por debajo de la última mecha. ¿Qué nos indica eso? De que puede haber un movimiento bajista durante la sesión. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, el precio puede hacer o un movimiento súper largo y termina teniendo un testeo con el máximo, con el mínimo externo, o con aún mayor certeza el precio podría estar llegando hasta el mínimo anterior que generó obviamente todo este rango. Entonces, ¿qué pasaba? El precio aquí nos daba esa confirmación de que no podía continuar subiendo. ¿Ok? Estamos dentro de un rango y sabemos que en un rango, obviamente, el precio podría generar algún movimiento a la baja. Ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo una wick, estoy dentro de la sesión. ¿Ok? Para aquellos que tradean Londres, pudieron haber aprovechado todo esto con un target, por lo menos aquí en el mínimo anterior. Veamos algunos modelos de entry de repente que se pudieron haber dado. Pudo haber sido tomado la base de esta wick de aquí, 4:15, 4:15 se pudo haber aprovechado esto, se pudo haber aprovechado, a ver, en M45 de repente si teníamos algo. Miren por ahí, luego de la mitigación de esta week, aquí teníamos otra week que se generaba, también podíamos haber vendido por aquí, nos llevamos todo esto. Y si es que buscábamos una continuidad en nuestra sesión de Nueva York, teníamos esto aquí. O sea, ya sabíamos de que el precio estructuralmente venía de esta forma. Bajista, bajista, quiebra estructura. ¿Ok? Una vez que quiebra estructura sabemos que tenemos el punto máximo, punto mínimo. Dependiendo del modelo de entrada, esto ahora aquí se puede haber considerado como una sponsor candle. Esa sponsor candle si se toma como lo que sería eh, un nivel de interés. Aquí teníamos una falla estructural. Wick, y miren ahí, 50% de la wick, salida en el mínimo y se toma todo este recorrido aquí. ¿Ok? Entonces, durante la sesión de Nueva York, podíamos haber tomado de repente el modelo de entrada aquí en base a la wick. Eso creo que iba a dar fácilmente un 1-3 por lo menos, ¿verdad? Ahí está. Y ya obviamente, si nosotros en teoría pensábamos de que a partir de ese punto estructural por detrás de la ineficiencia, el precio debería caer hasta estos niveles y llevarnos un risk reward masivo, siempre fijarse la actividad del precio mientras se va desarrollando. Esto de aquí, si se dan cuenta, se asemeja muchísimo al shortening of the trust, ¿cierto? No solamente eso, sino que también, aparte del shortening of the trust, que viene a ser el acortamiento en el precio entre cada punto mínimo que se va desarrollando, comenzamos a ver fallos estructurales. El precio falla al generar nuevos mínimos. No solo eso, sino que luego de lo que estaba realizando ahí, observen, ya básicamente el precio comienza a transicionar, ¿sí? Esto puede haber sacado un break-even si es que ya lo movían, obviamente porque rompía una estructura interna, entonces protegían el trade. Pero si no lo hacían, observen cómo el precio, ya cuando va intentando e intentando y no puede quebrar ciertos niveles, no puede dar un movimiento importante, eso ahí es síntoma de que realmente el precio se va a mover hacia el lado contrario. ¿Ok? Por eso menciono, si ustedes están arrancando y quieren realmente la consistencia, al principio no se enfoquen en los risk reward masivos. Enfóquense en realmente encontrar un mecanismo, un sistema que les permita entrar correctamente y salir correctamente. No necesitan nada más que eso. Y con un 1 a 3 ya van a empezar a experimentar resultados realmente positivos en el trading. ¿Ok? Entonces miren ahí, un 1 a 3, entrada, salida. ¿Ok? Ahora continuemos con esto.
Claro, y esto de aquí también pudo haber sido, ¿verdad? La oportunidad si se tomaba en la sesión de Londres, con un mínimo, con un objetivo tal vez en el mínimo anterior, o si queríamos por aquí abajo, eso puede haber sido un 1 a 6,5. Bien, entonces, continuando, el precio llega a nuestro nivel externo que vino a ser la zona generadora de todo esto. Esto inclusive podríamos haber afinado un poquito más a esta sponsor candle específicamente. ¿Sí? Y el precio llega a ese nivel y el proceso siempre es el mismo. ¿Ok? Tratar de ver en dónde podríamos haber aprovechado algún trade. Veamos esto aquí, en qué horario. Por ejemplo, esto. Vamos a ver este aquí específicamente. Supongamos de que el precio viene subiendo. ¿Ok? Estructuralmente, aún el mercado está alcista. ¿Sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Llega y toca por primera vez el área de interés. Toca por primera vez y luego de ese toque deja aquí una wick que falla. NM15, ojo, siempre también es muy importante ir viendo los demás timeframes y cómo van terminando estos timeframes. Entonces, supongamos que veíamos eso en M15 y en M30 el precio también terminó con una wick, ¿sí? Y termina con un cuerpo bajista. Entonces, en base a nuestras reglas, podríamos haber dicho de que eso pudo haber sido una oportunidad, ¿sí? Entonces se tomaba eso pretendiendo de que el precio caiga, ¿ok? Pero sacaba en stop loss. ¿Cómo manejamos eso? Siempre les menciono de que le dan un seguimiento al precio, pero con total objetividad. No hacer un seguimiento al precio con el objetivo de meter un trade por venganza, ¿sí? Entonces, si uno continúa observando todo esto, ¿qué va pasando por aquí? En esta zona específicamente, se pueden trazar obviamente sus líneas para ir viendo toda la referencia y todo lo que el precio va realizando. Fíjense aquí, precio sube, aquí me deja esta vela, esa vela sacó la liquidez de este máximo, ahora me deja una wick, el cuerpo ahora es mucho más grande y es bajista en comparación a lo que vi anteriormente. Entonces, eso ahí podría nosotros indicarnos de que el mercado efectivamente podría estar cayendo, ¿ok? Ahora, si queremos esperar a una transición, veamos cómo se da una transición por aquí, ¿ok? Internamente la transición nos va dejando lo siguiente, el precio genera sacada de liquidez, cae, ¿ok? Retrocede, primer rompimiento estructural, ¿sí? Retrocede, vuelve a caer, esto realmente aún no me rompía de una manera bastante interesante e importante el mínimo. Esto vuelve a subir, vuelve a caer. Aquí tengo un rompimiento. ¿Ok? Tengo el retesteo, es decir, tengo primer rompimiento, tengo segundo rompimiento. ¿Qué me dicen las reglas? Si tengo dos rompimientos seguidos, el precio va a transicionar, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen las reglas. Entonces, aquí nosotros podíamos ir viendo diferentes perspectivas. Nuevamente nos movíamos hacia otros time frames para poder ver qué modelo de entrada o qué de repente hacía sentido con esto, con la hipótesis que estamos armando, con la narrativa completa. Entonces ya sabíamos de que esto estaba transicionando, el precio vuelve a subir. Acá tenemos una zona de sponsor candle y en la zona del sponsor candle, ¿qué hace aquí el precio? Falla estructuralmente, ¿cierto? En esta zona de aquí. Entonces nosotros podríamos haber tradeado eso una vez que el precio ya había transicionado. Permítame ver por aquí M30 también. Ok, M45. Sí. Entonces, ese nivel hubiese sido bastante interesante. De hecho, probablemente yo hubiese tomado todo esto aquí. ¿Sí? Toda esa zona es una zona que me interesa, obviamente, por el hecho de que ya teníamos aquí una transición. Una vez vista la transición, el precio, cuando cae para abajo aquí, el spread aumentó bastante. Y el retroceso está haciendo un retroceso con narrow spread. ¿Sí? Es algo que también hablamos mucho. Si tengo impulso con wide spread y retroceso con narrow spread, es lo mismo que decir, tuvo un movimiento violento que rompió estructura y un retroceso súper correctivo. ¿Ok?
Entonces, a partir de ahí, el precio simplemente se cae y ya continúa con lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Que sería toda esta trayectoria por aquí. El trade pudo haber sido en esa wick, el stop o por encima de la wick, pero como les mencionaba, como estaba muy cerca de esa wick y el otro, o sea, el sponsor, pondría simplemente por encima de todo el nivel y me iría a buscar como mínimo, dependiendo obviamente de lo que el precio me indica, como mínimo este objetivo aquí abajo. Y ahora, si el precio va saliendo con wide spread, con mucho momentum, es ahí en donde ustedes pueden decir, bueno, ahora yo puedo continuar dentro del trade, entendiendo cuáles podrían ser los siguientes objetivos. El precio siempre se va a ir moviendo con el objetivo de poder estar tomando la liquidez entre puntos máximos y mínimos, externos, ¿ok? E internos también, obviamente. Entonces, luego de eso, el día de hoy específicamente, que veíamos en H1, el precio termina de quebrar una estructura interna, súper sencillo. Luego de ese quiebre de la estructura interna, el precio rompe con wide spread, validaciones, obviamente. Tenemos esta zona externa, pero sin nunca olvidarnos nuestro nivel de SPINF. ¿Ok? Punto estructural por detrás de la ineficiencia. Un nivel que está funcionando muchísimo, pero muchísimo. Ahora, ¿qué tenían por aquí? Simplemente el precio tiene el testeo, el punto estructural por detrás de la ineficiencia. Toca ese punto y el proceso se repite una y otra vez. Nivel que el precio no supera, fallo estructural. Esa vez la termina cerrando por debajo, oportunidad para poder estar tomando el trade. Esto por encima de la wick. Objetivo, en teoría, en el mínimo, el precio viene cayendo. Ok, ahora, ¿qué hace? Si tengo wide spread, el precio aquí me falla estructuralmente y yo en este trade ya estoy ganando por lo menos un 5%, casi 6%, casi 6R. Entonces, o tengo la opción de cierro en ese nivel, ahí mismo, para hacer el día o el trade intraday, o en todo caso, la otra forma para manejar esto es, dejo en break even y soy un trader que no tiene problema en poder esperar más para ver si el precio llega hasta aquí, o en todo caso, si el mercado se da la vuelta, obviamente uno tiene que entender que forma parte de las probabilidades, pero analizando y tratando con la metodología que enseñamos, los resultados tienen que sí o sí ser positivos, siempre y cuando obviamente uno siga todas las reglas. Entonces, en base a eso, obviamente, esto fue lo que estuvimos viendo con relación al DXY, y esto es lo que nosotros luego lo traducimos al euro USD. ¿Ok? Entonces voy a ver qué estuvieron colocando por el chat. Bien. Entonces, este caso en particular, quiero explicarles la compra. ¿Ok? Porque era algo realmente súper interesante. Bien, entonces esta compra aquí, chicos, a ver, arranquemos por lo que serían ciertos conceptos, ¿sí? Voy a volver a repetir. Cuando yo tengo en que el precio expande, supongamos aquí tengo el punto máximo y tengo este punto mínimo. Nosotros tenemos desde el 50% para abajo, que es una zona de descuento, una zona en donde buscaríamos compra, para arriba es una zona premium, en donde podríamos buscar ventas por aquí, entendiendo que el precio va a ir a buscar un retroceso. Ahora, luego de esto, en esta zona particularmente, esto viene a ser una especie de sponsor candle, ¿cierto? Ahora, un sponsor candle tiene niveles sensibles, es decir, niveles en los cuales el precio tiende a reaccionar. ¿Cuáles son estos niveles? Tengo, por ejemplo, el Open y el 50%. Si el Open nunca fue testeado, el precio puede llegar ahí y podría darme una reacción. Si yo veo que hay dentro del sponsor candle que aún no ha sido emitido, también puedo observar por aquí un detalle muy importante y es de que esta wick nunca antes había sido tocada, ¿cierto? Esa wick de ahí recibió transferencia de liquidez de aquí y ahí se generó, miren, toda esa vela, súper grande. Ahora, ¿cuáles son mis niveles de
reacción en una wick que generó una spread súper grande. La base o el 50%, ¿cierto? Entonces, miren cómo el mercado llega básicamente a ese 50% con cero pips de trabajo. Estamos hablando de una temporalidad H4. Y en H4 uno puede llevarse 6 pips de stop loss para venir a buscar, en teoría, ¿qué nos dice la teoría? Si el precio expande y retrocede de manera correctiva, esto puede llegar hasta el máximo anterior. En teoría, eso puede representar un 1.22. Es decir, van a estar ganando 22 veces lo que ustedes están arriesgando aquí. Si arriesgan $1, van a ganar 22. Si arriesgan 100, van a ganar $2.200. Ahora, en este nivel, cuando el precio genera la reacción, es muy importante entender bien lo que viene a ser la ley del esfuerzo versus el resultado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa aquí, chicos? De que en esta zona en particular, miren cómo el mercado daba la reacción, pero no teníamos un resultado concreto. Es decir, este punto máximo sufrió múltiples intentos por parte de los compradores sin que los mismos puedan estar realmente quebrando este nivel estructural. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy comprador, ¿ok? Y estoy tratando de mover al precio para arriba y me doy cuenta que no tengo resultados, no tengo resultados, no tengo que resultados. ¿Qué voy a hacer como comprador? Voy a retirar mi capital, ¿cierto? Voy a salirme de ese trade. Entonces, es ahí en donde al no ver este resultado, los vendedores aprovechan y ¡pum! Comienzan a mover nuevamente el precio. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque si ustedes toman un trade en una zona con mucha precisión, porque esta metodología les da también mucha precisión. Entonces, si van haciendo esto y se van dando cuenta de que el precio sale disparado y tiene un target aquí arriba, pero en este punto, aquí específicamente, en este punto, el precio no puede quebrar. Eso ahí les está indicando que es momento de estar cerrando su trade. ¿Ok? Entonces ya no se extenderían hasta arriba, sino que simplemente estarían cerrando en ese nivel. Y de igual forma ya se llevarían 1 a 8. ¿Ok? Se va entendiendo. Entonces, estos aspectos son súper importantes a la hora de manejar un trade correctamente. Vuelvo a repetir, no solo se trata de estar ejecutando en el punto correcto. Se trata también de estar saliendo o tomando beneficios en los puntos correctos. Se trata de entender cuándo dejar correr y cuándo no. ¿Ok? Eso lo van viendo en base al spread, en base al comportamiento que el precio va llevando. Si es que hay algún cambio de carácter a medida que se desarrolla el precio o si es que hay una falla estructural. ¿Ok? Todos estos aspectos son muy importantes. Entonces, esto aquí se desarrollaba. Ahora, ¿qué hace el mercado? Luego de que cae alrededor de estos niveles de aquí. Vamos a pasar a un H4 porque obviamente siempre H4 nos indica, o sea, nos da mucha información. Entonces, esto pasó en la sesión del día miércoles. ¿Sí? ¿Qué pasaba? El precio cae, tengo el punto mínimo y en el punto mínimo ya ahora ustedes saben de que tienen que evaluar si es que el precio ya no reacciona y de una se va a generar un punto máximo más alto que el anterior o por lo menos tener una interacción con ese nivel. Si aquí el precio no quiebra el mínimo y termina devolviéndose por encima del rango, esto les indicaría de que hay oportunidad para estar comprando. ¿En dónde? Inclusive aquí mismo. Miren, en ese mismo nivel, ¿sí? Esto se dio a las 9 de la mañana, estaban dentro de la sesión, estaban en H4. En H4 tienen 13 pips de stop loss. Entonces, ¿por qué van a pasarse más a otra temporalidad? ¿Cierto? De ahí con un objetivo donde como mínimo un 1.3, como siempre les digo, en teoría debe ir a testear el máximo anterior o donde hay liquidez. En teoría debería cerrar lo que sería la ineficiencia. Entonces así ustedes pueden ir extendiendo sus targets, ya dependiendo obviamente muchísimo del nivel en el cual ustedes se encuentran y de la confianza que están teniendo en el sistema. ¿Cómo adquieren confianza en el sistema? Practicando mediante la experiencia, mediante el journal, mediante el tracking, mediante la evaluación y el aprendizaje, obviamente, de sus errores. Traten siempre de estar aprendiendo de sus propios errores. ¿Ok? Se trata de que puedan utilizar esa información
para así poder estar mejorando aquello que están realizando. Entonces, genial. Teníamos este trade aquí, muy interesante. ¿Sí? Y si ya nos vamos por aquí, el día de hoy, para mi gusto, yo tengo este mínimo, tengo este máximo, este último rompimiento, ese rompimiento sería un spinf para mí, ok. Quiero ver qué pasa en ese nivel. Y por aquí una zona de acumulación que también parece que tiene una sponsor candle, entonces quiero ver qué pasa, ok. Simplemente quiero ver qué pasa. Muy bien, aquellos que ejecutaron la compra alrededor de esta zona, muy interesante, ¿sí? Internamente, si nos vamos, obviamente, esta fue la perspectiva. Tengo entendido que teníamos estos niveles. Por aquí, el precio genera rompimiento estructural, retroceso. Nuevamente, miren chicos, ¿qué hace aquí? El precio no genera ninguna reacción de estos niveles. Sin embargo, cae, saca la liquidez del mínimo y una vez más el patrón que ya ustedes saben. Fallo estructural, el precio deja la wick, depende de dónde van a entrar, si al final de la vela o quieren esperar mayor precisión esperando la base de esta wick con el stop por debajo para ir a buscar como mínimo un 1.3. Nuevamente ya se cumplió. ¿Sí? Hasta aquí arriba, si quieren tener un objetivo en la zona de oferta, bien, hasta ahí un 1.6. Si quieren esperar hasta aquí arriba, un 1.8, genial, pero ¿qué se desarrolló aquí? El precio fue subiendo, wide spread. ¿Qué debería ocurrir? Una continuidad. No da la continuidad, no hay un quiebre estructural. ¿Qué nos indica eso? Es momento de cerrar el trade. Boom. ¿Se entiende? Me dejan saber en el chat si está quedando claro la explicación. ¿Ok? Entonces, para mí, sería obviamente este mínimo y este máximo los niveles interesantes a estar evaluando. ¿Ok? Así que, como ya sabrán, existen varias formas para poder estar entrando. Yo lo que hago, mi trabajo es poder darle una caja de herramientas para que ustedes puedan, obviamente, estar preparados y entender cómo evaluar el precio mediante las circunstancias que el mercado va presentando. Ok, ahora el siguiente trabajo siempre es poder elegir con cuál de estas herramientas ustedes quieren realmente estar trabajando. ¿Cuál de estas herramientas es la que mejor les funciona a ustedes, la que mejor les está dando resultados? Es decir, qué modelo de entrada, ¿sí? Qué tipo de operaciones, si quieren un poco más swing, si es un poco más intraday o un poco más scalping. Eso ustedes lo van a descubrir en base al testeo. Insisto mucho con el testeo porque cada trader es independiente, ¿ok? Cada cerebro piensa de una manera diferente. Entonces, por eso cuando yo les explico la narrativa, como si fuese que yo les estoy explicando el proceso de decodificación de información que tiene todo mi cerebro y cuáles son los aspectos que yo tengo en cuenta para poder tener una toma de decisiones asertiva que a largo plazo me pueda dar resultados consistentes y escalables. ¿Ok? Entonces, cómo uno va aprendiendo a pensar de una manera diferente mediante la repetición. No hay nada más poderoso que la repetición, que la repetición espaciada de ideas es lo que forja una nueva manera de pensar y que esa forma de pensar realmente esté impregnada en su mente subconsciente, es decir, que ya luego puedan estar realmente realizando todo esto de una manera automática. ¿Sí? Entonces, genial chicos. Hasta acá nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya aportado mucho valor. ¿Sí? Eh, Antes de cerrar, de nuevo, mis niveles de evaluación para ver si el precio desde esta zona de repente cae un poquito más, está comprendido entre este mínimo aquí y este máximo de aquí arriba. ¿Sí? Tengo este punto estructural por detrás de la ineficiencia, que ya ustedes saben que también funciona como áreas de interés. Entonces quieren ver qué pasa por aquí y si es que obviamente tenemos alguna otra oportunidad. Probablemente el día de mañana, ya ahora son las 11:30, o sea, ya yo cierro las gráficas y vamos a ver qué pasa, tal vez en la sesión de Londres o tal vez en la sesión del día de mañana. Ok, un abrazo grande para todos chicos. Espero que esta clase les haya aportado. Cualquier duda, cualquier consulta, ya ustedes saben de que me pueden estar contactando. Ah, claro, y antes que se desconecte, voy a estar eligiendo a
entre 3 a 5 personas que quieran trabajar un uno a uno conmigo. ¿Ok? Esto lo estoy anunciando primeramente aquí en el grupo porque obviamente ustedes ya están más nivelados con todo esto y quiero estar creando nuevos casos de éxito. Entonces, aquellos que de repente estén interesados con esto, me dejan saber y ya luego yo les voy pasando mayor información. Entonces, un abrazo grande y hasta la próxima, chicos. Bye bye.